Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast titulado Los servicios de la asociación. El último episodio que se enmarca en el proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la Asociación ASMD España. En esta ocasión hablaremos sobre los servicios que ofrece la asociación para apoyar a pacientes y sus familias. A menudo enfrentarse a una enfermedad rara o ultra rara como es la ASMD puede ser abrumador y contar con un respaldo sólido es fundamental. Para eso hoy tenemos la suerte de contar con Maricruz, mamá de 2 pacientes, que nos acompaña desde Segovia, y Daniel de Vicente, presidente de ASMD, que nos compartirá su experiencia personal. Ambos nos hablarán de cómo la asociación ha sido un apoyo crucial en su camino y en el manejo diario de la enfermedad. Hablaremos sobre los servicios de la atención, recursos y redes de apoyo que la asociación pone a disposición de todos los afectados. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pedro. ¿Nerviosos? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. No. Por el podcast. Por el podcast. Bueno, vamos a empezar porque este episodio es muy interesante. Vamos a conocer de primera mano lo que es convivir con ASMD. Y bueno, la primera pregunta es saber cómo nace esta asociación. Y yo creo que aquí, Daniel, la pregunta va para ti. ¿Cómo nace esta asociación? ¿Y para qué? Bueno, pues la verdad es que siempre cuento así un poco en formato anecdótico, ¿no? Cómo nace la asociación, porque en ningún caso yo me lo había planteado, ¿no? Yo fui uno de los pacientes que fui diagnosticado, la verdad, ya en edad adulta, cuando tenía 36 años, a pesar de haber tenido sintomatología prácticamente durante toda mi vida, y entonces al final tuve un recorrido como muy largo, ¿no? hacia el diagnóstico de la enfermedad. Y a pesar de ser diagnosticado tarde, sí que fui de los primeros pacientes aquí en España, o el primer paciente en entrar, que tuve la gran suerte de entrar en el ensayo clínico a los pocos años de ser diagnosticado. Entonces ese camino largo del diagnóstico y luego esa entrada al ensayo clínico, ¿no? Pues quizás me hizo plantear el hecho de que, bueno, que al final pues los pacientes de una enfermedad rara como esta sí que tienen ciertas necesidades que no son similares a otras enfermedades, ¿no? Que todos ellos pues tienen cierto retraso un retraso importante en el diagnóstico, ¿no? Y muchas de estas enfermedades pues es cierto que carecen de tratamiento específico para ellas. También tuve la suerte en el ensayo clínico de conocer a otros pacientes. También soy familiar de paciente, mi hermana también es enferma de la enfermedad, valga la redundancia, es paciente de esta enfermedad. Y tuve la gran suerte de coincidir en el ensayo clínico con más pacientes y todos pues más o menos habíamos tenido un recorrido igual, ¿no? Esa falta de diagnóstico, esa falta de encontrar un profesional pues que supiera realmente de la enfermedad, ¿no? Entonces esa carencia pues nos llevó un poco a valorar cómo paliar esto, ¿no? O cómo podemos solucionar o cómo podemos intentar que pacientes de una enfermedad ultra rara como esta, que somos muy poquitos, ¿no? Podíamos ayudar pues en eso, ¿no? En que la enfermedad se conociese más, que tuviese más visibilidad y que juntos pues pudiésemos un poco poner en común cuáles son las necesidades de los pacientes de ASMD. Y eso nos llevó pues a fundar la asociación específica de la enfermedad, de ASMD, porque es cierto que había otras organizaciones que también cubren las patologías de este tipo, pero bueno, creímos que era conveniente algo más específico de la enfermedad e intentar pues eso, dar visibilidad y cubrir las necesidades que tenemos los pacientes de la misma. Y así surgió en 2019. Nos juntamos los pacientes del ensayo y luego poco a poco pues bueno, conocimos ya familias con otros pacientes como pueda ser Maricruz y a sus niños y otras familias también que tenían pacientes en edad pediátrica y también poco a poco pues bueno, se fueron uniendo a la asociación pacientes adultos y nada, lo que empezó siendo un grupo de 4, 5 pacientes, 6 pacientes, pues ahora la verdad es que casi somos ya unas 20 y pocos pacientes en la asociación y hemos llegado a conocer pues o tenemos constancia prácticamente de la totalidad de casos que hay en España que ronda en torno a los 40. Al final se ha quedado una red de... Sí, la mitad sí. están asociados. Pues sí. Más o menos. Sí, más o menos, es así. Entonces, para una enfermedad ultra rara con poquitos pacientes, pues bueno, yo creo que ha sido también un hito importante y en poco tiempo, del 2019 a ahora,
la verdad es que, bueno, al final es lo que hemos comentado en otros episodios también, ¿no? Del podcast, que hoy en día hay una gran red de comunicación gracias a Internet, ¿no? Y los médicos también se vuelcan mucho con las asociaciones y eso es muy importante a la hora también de aglutinar pacientes, de recomendar la asociación como un servicio, ¿no? Que le va a servir de apoyo al paciente, que van a empatizar con él, porque son de igual a igual. Claro, es que es súper importante. Sí, es súper importante una enfermedad rara, ¿no? Porque ya el paciente con más experiencia va abriendo camino, digamos, o va compartiendo esa experiencia con otros pacientes que tienen menos experiencia en la enfermedad, otras familias, ¿no? Y yo creo que se forma esa red de apoyo. Claro, es que fijaros antes, cuando no existía Internet, ¿no? Que cuando conocías algo de salud de una enfermedad, era por el primo, la prima, la vecina, el amigo, ¿no? Porque no existía o sea, quiero decir, es una asociación muy joven que ha creado una red de apoyo muy importante porque está más de la mitad o la mitad de personas que conviven con esta condición de salud estáis conectados y por lo tanto al final si avanzáis todos. O sea, que es importante. Y fíjate como decías, tuve la suerte de coincidir en el ensayo clínico con otros pacientes que cuando hablamos de enfermedades raras es muy difícil encontrar un igual. Entonces, bueno, yo creo que avisa que, Sí, bueno, es complicado. que es complicado, pero es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso, así que enhorabuena. Sí. Voy a empezar directamente con Maricruz, con una parte que yo creo que es importantísima, que a mí me gustaría que intentara revivir en cierta manera, ¿no? Lo estaba diciendo antes Daniel, la importancia del diagnóstico y cómo es un diagnóstico tardío. Pero bueno, en tu caso, cuando llega ese diagnóstico, ¿cómo fue esa experiencia de enteraros del diagnóstico de tus hijos? Pues en nuestro caso es al contrario que Daniel, que Exacto. ha estado esperando muchos años a que le dieran nombre a lo que él notaba o lo que le pasaba o lo que sentía o las molestias que podía tener o las necesidades que él veía que tenía. En nuestro caso ha sido al contrario. Bien pronto, yo tengo 2 hijos, una niña y un niño, la niña es la mayor, el chico es el pequeño. Entonces con 4 años y no por sintomatología propia de la enfermedad, que hasta entonces, claro, no sabían lo que había, sino por una simple operación de vegetaciones, porque roncaba, hacía apneas, pues la fueron a operar de eso. Y lo siguiente que iba a ver el pediatra era si era celíaca, porque tenía el abdomen muy inflamado. Después de ser una niña muy prematura y estar en el hospital de Segovia muy seguida, los primeros años de su vida. Bueno, pues nadie había llegado a observar que tenía una hepatoesplenomegalia muy importante. Yo esto te lo digo ahora, pero entonces Esa no palabra, sabía ni lo que era. claro. Ni la palabra la conocía, ni sabía lo que era. Entonces, el diagnóstico nuestro fue, yo creo que muy precoz, muy temprano, porque a nosotros, al punto de operar a la niña en julio de 2014, en septiembre, en Valladolid, que es donde la operaron, porque somos de Castilla y León, vieron que tenía esa hepatoesplenomegalia. Entonces, en Segovia hicieron un seguimiento y eso no disminuía. Entonces, la pediatra que trató a mis hijos entonces, que para mí pues me parece que es una eminencia, porque fue una persona que en menos de un mes dijo lo que había. Y Daniel, en su caso, ha esperado 36 años. Sí. Con lo cual, quiero decir, es que la diferencia es importante. Entonces, además los diagnosticó a los 2, porque los ingresó a la niña una semana y al hermano, por ser hermano de ella, porque tenía 2 años y era muy chiquitín. Entonces, bueno, pues por ser hermanos, los ingresaron a los 2. Les hicieron muchísimas pruebas y a finales del mes de octubre de ese año, pues nos reunieron en el despacho y nos dijeron que tenían Niemann-Pick tipo B, porque entonces no era ASMD, era Niemann-Pick tipo B. Y pues nosotros, mi marido y yo, pues dije, ¿qué es eso? Es que no sabíamos si era grave, si no era grave, si había que preocuparse, si no había que preocuparse. No sabíamos muy bien. Pero ya te preocuparías, ¿qué era? simplemente sin Hombre, saberlo. Fue preocupante el mes de espera porque no decía nada esta mujer. No tenía, ella estaba estudiando y dijo que hasta que no tuviera algo en concreto que decirnos, no nos iba a decir nada. Claro. Entonces fue un mes duro. Bueno, fue duro, pero te voy a decir una cosa, fue mucho peor después del diagnóstico, sí. Porque ese mes, yo no sé, yo es que me podía esperar, digo, pues que nos diga que tengan cáncer o algo de esto, o sea, si una cosa tan grave como esa, una cosa que conocíamos. Claro, que tú la asocias y que no dé con que te ello, viene a la mente, o que ¿no? esta mujer no sepa, o los médicos que les vieron cardiólogos, les vieron neumólogos, los pediatras, muchos especialistas, y no se sabía lo que pasaba. Pues claro, cuando nos dio este nombre, pues es que fue tan
tan inesperada la noticia, porque es que casi no me hubiera planteado en mi vida una enfermedad rara. Que es que ahora... Que enseguida pensamos en un cáncer, pensamos en otra cosa, pero nunca nos planteamos que puede ser algo, eso, raro. Es que... o poco frecuente, ¿no? Has hablado de Internet. Y a mí lo que me dijo esta mujer es que no mirara en Internet. Y yo la dije, pues eso es lo primero que voy a hacer, con conocimiento de causa, pero es lo primero que, claro, o sea, te surge una necesidad de investigar, porque claro, ella nos dio nombre. Y nos dijo que en nuestro caso teníamos suerte, porque había un ensayo iniciado, o sea, encima, con suerte, que dices tú, bueno, vaya suerte, no sé. Claro, dices que es suerte, pero es verdad, es una suerte. O sea, en nuestro caso, con una enfermedad tan minoritaria y tan rara, y tan poquitos pacientes, pues que desde 2014 al 2024 tengamos el tratamiento, pues metiéndote, claro, cuando ya vives esto y ves cómo avanza la investigación, cuando avanza, porque hay casos donde no se da, claro. No hay opción, pues podría ser uno de esos, y decir, y no llegamos nunca a tener nada más que, pues eso, cuidados paliativos según vayas teniendo síntomas. Entonces... Fíjate, pero ¿cómo han cambiado las cosas? Quiero decir, en 10 años. ¿Cómo han cambiado? Sí, es increíble, la verdad. Es impresionante. Lo decían los doctores, o sea, los 2 episodios de podcast que han estado los doctores con nosotros hablando de esto, que cómo se puede expresar la enfermedad de diferentes maneras, pero fijaros cuando os miráis a los dos en años, el cómo ha cambiado todo eso, oye, qué positivo, ¿no? Dentro de la situación. Ya lo creo, o sea, es un avance que desde luego hace ver que los hombres caminamos y avanzamos. Es verdad que no se queda la cosa en intentos. Es verdad que en otros casos seguramente a lo mejor lo tengan difícil y no tengan todavía respuestas. Pero nosotros fue muy traumática la noticia porque es que no eran uno, eran 2. Ya. Y los 2 que teníamos, porque podíamos haber tenido 5 y dices, bueno, pues todavía tienes 3 ahí, pero nos quedan 2 de 2. Que encima es que es muy difícil. O sea, es que salga eso, pues es una probabilidad... es complicada. ¿Y cómo fueron, o sea, esos meses de después y sobre todo, ¿qué sentisteis cuando llegasteis a conocer a la asociación? Porque yo creo que entiendo que os ofrecería algo, o sea, alivio, recursos, ¿qué es lo que encontrasteis ahí, no? Porque entiendo que tuvo que ser duro, ¿eh? Sí, es muy duro, yo lo digo así como lo sentí, muy duro y muy difícil y muy desolador. Y el siguiente mes de ese diagnóstico... es que se te para la vida, paras y entonces no puedes seguir. Tienes que tomarte ahí un tiempo de decir, vamos a ver qué nos han dicho, qué es esto y por dónde tiramos. De asimilar un poco la situación. Cuando ya había un ensayo y bueno, había una puerta porque si había un ensayo es que había otros pacientes, entonces bueno, dices, no somos los únicos tampoco de España o del mundo. O sea, hay más gente que le pasa esto y que están en contacto con médicos. Entonces, el tiempo siguiente al diagnóstico fue difícil, muy difícil, porque primero te lo tienes que creer tú lo que te están contando y asimilarlo, que no es fácil, porque no es una cosa común. No te están hablando de algo que conoces a más gente, que le ha pasado a más gente. Entonces, encima, ellos, los médicos, los propios médicos, tampoco sabían qué iba a pasar. O sea, el pronóstico era... incertidumbre. Era eso, o sea, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Entonces, es que tú te vas a tu casa y dices... Pues que se te pasan por la cabeza 1000 cosas, millones de cosas, hasta decir, ¿cuánto me van a durar mis hijos? O sea, es que no sabes qué progresión va a tener esto, si van a ser días, meses, años. O sea, es que te quedas que dices, ¿pero qué me están diciendo? O sea, ¿a qué me enfrento? No sabes a qué te enfrentas. Y bueno, a partir de ahí es verdad que, como la enfermedad es verdad que avanza, pero tampoco es un avance inmediato de decir en un mes están los pacientes... o han hecho una evolución muy drástica, no, va avanzando poquito a poco, bueno, pues vas viendo que no es tan... No es inmediato, algo inmediato, que no es irreversible. Eso es irreversible, pero que no es tan inmediato el avance o el deterioro o la afectación que van a tener los niños, ¿no? Y en ese tiempo que vas un poco asimilando lo que hay, pues ya van apareciendo otros pacientes, porque nosotros al principio de la asociación no existía, claro, porque los pacientes que estaban en el ensayo nosotros no los podíamos conocer. Como claro, por la investigación, por el protocolo, y por cómo funciona, ¿no? Claro. Entonces, pues era nuestro sueño, el objetivo, llegar a hablar con ellos y ponernos en contacto. Entonces ese día llegó también. Y fue, la verdad es que es un día muy feliz, porque ya Daniel, lo que le decía, digo, Daniel, por favor, es que cuando ya pudimos hablar con él, que fue con el que hablamos el primero, decía, es que necesito que mis hijos hablen contigo, porque es que vas a ser terapia.
Y así ha sido, claro, porque mis hijos yo creo que en Daniel veían que después de ASMD llegas a los 40 y vives y tienes tu familia y tienes tus hijos y tienes tu vida. Entonces, sin tener tratamiento, que entonces no había nada. Entonces, hablar con él fue una bombona de oxígeno para todos. Para toda la familia, ¿no? Pero padres, hijos, abuelos, tíos y todo el entorno familiar de los niños. Pues vamos, el contacto con él, cuando ya pudieron contactar con nosotros y luego ya cuando nos dijo que se habían asociado, pues claro, nosotros dijimos, y nosotros también, si nos dejáis. Claro, porque fíjate que vivimos en una sociedad tan hiperconectada que la realidad es que yo creo que también la sensación es que nos asociamos menos, perdón que no me sale la palabra, ¿no? Es como que cuesta, parece que cuesta porque no sé si es una sensación, pero luego ves es que el relato que estaba contando ella, ves la importancia de lo que implica poder estar en un grupo común, en tocar recursos, en ver cómo evoluciona la enfermedad. Es que le has explicado perfectamente lo que ha significado encontrarte un igual, ¿no? Entonces, sí, aquí, a ver, Dani, querías contar algo un inciso quiero hacer ahí. Es verdad que no todo el mundo quiere asociarse en el mismo momento. Vale. Hay en otro episodio que se ha hablado un poco de pasar el duelo del diagnóstico, ¿no? De afrontar eso de por qué me pasa a mí, o en el caso de la familia, por qué me ha tocado a mí, y encima dos, ¿no? En el caso de Maricruz, o en el caso de mi familia, ¿no? Que también somos dos afectados. Hay muy poquitas familias donde hemos tenido la mala suerte de que ha tocado más de un afectado por familia, pero la genética es así de caprichosa. Pero bueno, dicho esto, es cierto que no todo el mundo está dispuesto a asociarse o a encontrar iguales en el mismo momento. Hay gente que en un primer momento lo que quiere es aislarse. No, yo me quedo aislado en mi enfermedad, porque me ha pasado a mí, ¿no? Un poco, pues bueno, pasar esa fase. Pero una vez que pasas esa fase, sí que es cierto, ¿no? Que viene muy bien, pues tal y como lo ha relatado Maricruz, ¿no? Y he dicho yo un poco al principio. Yo creo que vale un poco de sostén en ese sentido, ¿no? De tener otro ejemplo, empatizas con la persona porque sabes por dónde ha pasado también. Y bueno, poco a poco pues acabas descubriendo igual otras familias también con más de un miembro afectado de la familia o uno, pero también pediátrico y ves un poco el curso y entre nosotros, pues bueno, vale un poco de ejemplo, de apoyo, pero hay que encontrar el momento ¿no? O sea, en el que tú dices, me quiero acercar a la asociación, quiero conocer a mis iguales y quiero conocer más de la enfermedad, ¿no? ¿Y qué recursos hay? Podríamos decir que, a ver, la asociación es un recurso más. Yo lo veo si lo veo desde fuera, un poco desde el prisma desde fuera, es un recurso más dentro de ese tratamiento o de esa condición de salud, ¿no? Que la persona o la familia en este caso es bueno decidir cuándo y cómo. Tienes que estar preparado a lo mejor para estar ahí, ¿no? O para poder asociarte. Claro, porque cuando te da una mala noticia, generalmente la negación, la ira, el por qué me ha ocurrido a mí, por qué a mi familia, ¿no? Esa es una fase que no eres capaz de ser receptivo, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando pasas esa fase que decías tú, pues es verdad que puedes aprovechar al máximo lo que esa asociación te da. Porque ¿qué nos puede dar una asociación? Es decir, ASMD, ¿qué puede ofrecer a una familia? En este caso es que es una enfermedad que realmente está implicada a toda la familia siempre, ¿no? Es que yo creo que da igual que mires la parte adulta que la parte más pediátrica, ¿no? Pero ¿qué recursos puede ofrecer ASMD a una familia? Pues bueno, yo si queréis, como parte vamos hablando como presidente de la asociación, bueno, pues yo puedo decir que aparte de ese apoyo, ¿no? Entre iguales y de conocer de tú a tú a pacientes iguales que tú, ¿no? Que pasan por lo mismo, que yo creo que ya es un apoyo. Y luego está la parte de servicios, ¿no? De la asociación. Pues una parte de servicios que, bueno, a través de los cuales, pues, puedes acceder, pues bueno, a ayudas específicas para terapias que no están financiadas, por ejemplo. Puedes ayudarte también de la asociación para tener acceso a médicos especialistas en la enfermedad. Llegar al final en la asociación lo que tenemos es una red ya de expertos en la patología, tanto a nivel clínico también como a nivel científico, ¿no? En la asociación pues también conocemos a gran parte de los estudios de los investigadores que llevan a cabo estudios, que están llevando a cabo estudios específicos de la enfermedad, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de tratamiento, ¿no? Entonces, ya no es solo a nivel de conocimiento de la enfermedad, de visibilidad, de divulgación y de apoyo,
sino también a nivel de servicios palpables, como he dicho, eso, a la hora de obtener ayudas, también a la hora de obtener consejo legal, ¿no? Porque muchas veces que en la vida del paciente surgen situaciones ya no solo del paciente directo, que puede tener problemas de inclusión en su entorno laboral o en su entorno educativo, que también pasa, o cómo solicitar una dependencia o cómo solicitar una discapacidad, ¿no? También la familia, que se puede ver afectado su trabajo por el mero hecho de ser un simple cuidador de un familiar suyo, ¿no? Porque está perdiendo horas de trabajo, ¿no? Necesita faltar más al trabajo. Al final, todo este tipo de enfermedades ya no es el impacto físico, ¿no? en la salud que genera, sino el impacto que te está generando a nivel psicológico, a nivel social, a ti y a tu entorno, y a nivel de tu inclusión laboral y educativa, ¿no? Y muchos de esos recursos de cómo paliar esto, pues los da la asociación. Si no la asociación directamente, a través de la asociación puedes acceder a organizaciones paraguas como FEDER, como la Federación Española de Enfermedades Raras, que sí que tiene servicios también de atención directa, que a lo mejor las organizaciones más pequeñitas no nos podemos permitir, ¿no? Pues atención, lo que te he dicho, psicológica, atención legal, ¿no? Que es muy importante, orientación en cómo obtener ciertas ayudas o cómo gestionar una dependencia, una solicitud de dependencia o discapacidad. Entonces yo creo que para todo eso sí es importante, ya que abarca pues lo que te he dicho, todos los aspectos. Visibilización de la enfermedad, apoyo mutuo, grupos de apoyo, grupos de terapia, educación, ¿no? Que es un poco lo que hacemos también con estos podcasts o con infografías informativas o a través de la web, ¿no? Ese tipo de... Al final es crear una red. Sí, es una red de conocimiento, de apoyo. Y si no lo podéis dar, pues buscáis la forma o el paraguas de que eso es, sí, se pueda dar ese servicio, ¿no? Así es. Mirando del otro lado, la misma pregunta. En vez de decir, bueno, ¿qué hace la asociación? Es ¿cómo sentisteis lo que la asociación podía hacer por vosotros, ¿no? Porque entiendo que en vuestro día a día surgen necesidades y la asociación os puede ayudar a eso, ¿no? Pues sí, el efecto perdón, el efecto que produce, o el impacto que produce la asociación en la familia, en mi caso, es fundamental, fue fundamental y es fundamental, porque yo de naturaleza soy de compartir. Y lo que decía antes Daniel o lo decías tú, Pedro, es difícil ponerte en contacto. Así cuando te han diagnosticado y te dicen, oye, pues mira, existe una asociación o existen unos pacientes. Dar ese paso, cuando a ti te acaban de dar una noticia, es difícil. Es difícil porque tienes que compartir una situación dolorosa lo primero y lo segundo, bueno, que todavía no te crees ni tú. Hay que hacer el duelo, como decía Daniel. Pero ese paso de contactar con gente, en mi caso, que son con mis hijos, que padecen lo mismo, que sienten lo mismo, que han sido pequeños como ellos, que han tenido dificultades que yo me estoy encontrando ahora con mis hijos o que mis hijos se están encontrando y yo les acompaño. Pues eso ya es parte del beneficio que reporta ponerte en contacto con, en este caso, por ejemplo, SMD, que es la Asociación de Pacientes de esta enfermedad. Entonces, el primer beneficio yo creo que lo tuve yo, porque ya como madre, claro, en ya esas etapas recibes muchas cosas pues de una persona adulta que te cuenta, claro, con detalle cómo ha sido, y tú le preguntas y él te reporta información que para ti es oro. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, poder hablar con tus hijos de que hay personas que os van a contar, mira, hemos conocido aquí y vamos a conocer a nivel emocional, eso ya es un colchón muy potente y muy esperanzador. Sobre todo porque yo creo que ponerte en contacto con una asociación donde puedas encontrar eso te ayuda a cambiar la perspectiva totalmente de cómo afrontas. Totalmente. Yo esto, para las personas que nos escuchen, si se encuentran en un inicio de una situación parecida, por supuesto que se tomen el tiempo que necesiten para empezar, porque hay que respirar un poco y hay que interiorizarlo y hay que aceptarlo y hay que creérselo y luego hacerte el planteamiento de por dónde quieres tirar tú, que lo tienes que hacer. Pero si alguien que está en esta situación, conmigo han contactado personas de mi entorno laboral, compañeros, amigos, otras personas que han venido buscando en mí lo que yo busqué en Daniel en su día. Fíjate. O sea, lo que yo necesitaba. Yo lo busqué en Daniel porque sabía que era paciente, pero yo necesitaba hablar con él, que me contara, que hablara con mis hijos, que nos diera luz. ¿Vale? Pues yo también he hecho ese papel con otras personas y la indicación que yo he hecho desde la experiencia propia es esa. Habla. Si hay asociaciones,
vete a conocerlos, pídeles ayuda, pídeles apoyo, que te digan que cuando tú puedas, cuando te veas fuerte para ir y ponerte en ese punto, porque además del apoyo emocional, que es básico, es básico, o sea, para poder seguir es básico, luego las asociaciones es que tienen a su mano ofrecer en este caso a pacientes, en este caso de ASMD, muchas cosas, como ha dicho Daniel, muchas cosas necesarias que necesitas, porque el impacto de una enfermedad en una familia ya a nivel emocional es brutal. A nivel social, educativo, laboral, también, pero a nivel económico también, porque necesitan los pacientes terapias, necesitan ortopedia, necesitan muchas recursos, cosas, ¿no? Recursos que no están cubiertas. Terapias de apoyo que no están cubiertas. No están cubiertas y que son costosas. Y claro, si tienes uno, ya hay que hacer, bueno, pues tienes que recalcular y decir, porque lógicamente eso es lo primero. Evidentemente, Hombre. O sea, es la primera prioridad que tienes, dar salida a esas necesidades. Y ya si tienes dos, es que es por dos. Entonces, bueno, pues tienes que hacer un replanteamiento familiar, económico, laboral, porque a Daniel le habrá afectado en su vida laboral y a mí en la mía también como cuidadora. Sí, es así. Al final, este tipo de enfermedades, y bueno, concretamente en ASMD, tiene un impacto, es lo que te he dicho, ya no solo a nivel físico, sino lo que te está diciendo ella, a nivel laboral, por ejemplo, en adultos, porque tienes que disminuir tus horas de trabajo sí o sí, ya no solo por la afectación de la enfermedad, sino por asistir al tratamiento, simplemente faltar al trabajo una vez cada 15 días, más los efectos secundarios que te provoca el tratamiento de dolor de cabeza, que no estás bien al día siguiente y tampoco. Entonces, reduces tu actividad. Los cuidadores, como en el caso de Maricruz, que eres cuidador entre comillas, porque al final es un familiar tuyo, pero si no lo cuida ella, también tendrías que pagar a alguien que lo cuidase mientras tú trabajas. Pero ella se ve obligada a dejar de trabajar por cuidar de sus hijos, con el consecuente impacto financiero o económico que provoca a nivel familiar, ¿no? Y eso tenemos que ser conscientes, ¿eh? Y ya no solo en el ASMD, muchas enfermedades raras que son, pues bueno, que afectan, tienen una afectación grave y además es progresivo, ¿no? Y se cronifica también, pues eso al final impacta a lo largo de toda la vida familiar, ¿no? Desde el punto de vista también económico. Estabais hablando de esto y yo me pregunto ¿y cómo una asociación como ASMD puede ayudar en esto a una familia? Es decir, en cómo tangiblemente, y no estoy diciendo de dar dinero, ni mucho menos, pero me quiero decir, como hablábamos de esos recursos, claro, porque te puede surgir cualquier tipo de necesidad en cualquier ámbito, escolar o eso, legal, en ámbito laboral. O sea, es que, claro, todas las esferas de tu vida se ven trastocadas por el impacto de la enfermedad. Entonces, aquí la asociación, ¿qué papel juega? Pues mira, el papel que juega es a través del servicio de información y orientación, o sea, digamos que lo que se gestiona es la consulta, si no lo podemos gestionar nosotros directamente. Pues bueno, ya te digo que se ascienden esas consultas a organizaciones de pacientes paraguas, ¿no? Uh-huh. Para que el equipo legal pues te pueda dar respuesta. Es decir, yo tengo un problema por faltar al trabajo, ¿cómo puedo solventarlo? Y si hay alguna ayuda. Lamentablemente muchas veces esto es intentar solucionarlo porque luego los recursos que hay a nivel administrativo de la administración son los que hay, son limitados, ¿no? Pero por lo menos saber de qué forma se puede gestionar, de qué forma se pueden solicitar esas ayudas, si es que las hay. Y luego también se puede gestionar, solicitar ayudas específicas pues para terapias, como en el caso puede ser de la fisioterapia respiratoria, que no está financiada, ¿no? O otro tipo de fisioterapias, o apoyo psicológico en otros casos que no esté financiado, y eso se puede financiar directamente a través de la asociación o gestionando a través de la asociación ciertas ayudas estatales o privadas que puedan favorecer, paliar, entre comillas, ese impacto económico que pueda sufrir la familia. Porque, Maricruz, esto llega a una familia y uno no se para a pensar los trámites ni nada de lo que puedes llegar a hacer o no. Tú asumes una situación y a lo mejor no sabes que puede tener una solución o por lo menos una vía para intentar paliar, claro. Intentarlo. Esto cuando te llega, yo hablo de mi caso, no está programado. Yo soy profesora y entonces programo un año entero. Hacemos nuestras programaciones, lo que vamos a hacer el primer trimestre. O sea, tienes en la cabeza 10 meses vista. Entonces, esa es una parte y aquí es justamente la contraria. Aquí vas al día.
Cada día lo que va surgiendo. Y Daniel ha hablado de lo que ofrece, las posibilidades que tiene la asociación, o a través de la asociación, lo que se puede buscar o lo que se puede pedir información, que muchas veces solo con que te informen ya te están abriendo una ventana. Pero es que aquí yo me he ido enterando de cosas que podíamos hacer o que estaban a nuestro alcance, o que otras, hablando con los médicos, o hablando con la trabajadora social, o hablando con mis superiores en el trabajo. Pues a mí me han informado de prestaciones que había o recursos que teníamos a la mano que yo no conocía. Pero lo mismo, igual, por ejemplo, en mi trabajo, con su asesoría, Claro. han tenido esa forma de actuar que supongo que a lo mejor en todas las empresas no se hace, o no lo sé, lo desconozco, en la mía sí. Pues mi superior se enteró de que yo podía, como trabajadora, solicitar pues la reducción de jornada que, por ejemplo, ahora mismo tengo. Pero luego, hablando ya con la asociación, pues lo mismo. Vas hablando y, como dice Daniel, si no tenemos la respuesta nosotros, o entre nosotros ya no se nos ha dado el caso, que te has enterado tú, pues hablas con el asesor legal o hablas con el psicólogo a través de la asociación, con FEDER o con otras asociaciones. O sea, es esa red que estábamos diciendo. Sí, porque además luego esa necesidad y esa preocupación es muy real. Quiero decir que la vives real porque tú la vives como real. Desde fuera se puede ver diferente, pero tú realmente en tu familia, para ti es algo súper importante y prioritario. Por lo tanto, la asociación da respuesta de alguna manera a una necesidad que es imperiosa. Eso hay que vivirlo. O sea, que no se puede, es verdad, que no se puede, hay que vivirlo. Hay veces que usamos verbos como empatizar, incluir, de ese estilo, y es que son difíciles de llevar a cabo. Cuando tú no has pasado por algo así, hay que sentirlo. Es muy difícil saber lo que es incluir o lo que es la inclusión si es que no se te ha puesto al alcance nunca jamás una situación parecida. Yo con Daniel he hablado mucho a nivel educativo de los niños, claro, y de también tienen sus problemas de inclusión que se nos han dado. Y claro, es que dices, es que realmente estás pidiendo a los iguales de mis hijos o a sus profesores o a su entorno más de deportes, de extraescolares, que hagan algo que yo lo estoy haciendo porque me toca. Pero que es que a lo mejor, si no me hubiera tocado, pues tampoco me había visto. Depende un poco de tu carácter y si eres más o menos generoso, más o menos empático. Claro, es que nuestra manera, nuestra forma de ser también, marca, ¿no? No es lo mismo. Si tú tienes un hijo con una enfermedad, la que sea, que no es la de mis hijos, y hablas conmigo, no es lo mismo que si hablamos con otra persona que no se le ha dado ese caso nunca, que sus hijos gozan de salud y que no ha tenido que plantearse una cosa así nunca. Hasta que no te toca, yo creo. Y eso es difícil. No, sí, eso Vamos, yo lo he visto así, eso es así. O no estamos concienciados, me voy a meter también en el saco. Hasta que no me toca, que dices, ahí va. Y como me surge este problema. Mira, por ejemplo, a raíz de la aparición del tratamiento, que todos estamos muy contentos con él, pero que duda cabe que también hay que pagar un precio, hay que pagar un peaje. ¿Cuál es ese peaje? Pues ese peaje es acudir cada 15 días al hospital y estar allí 8 horas. Yo digo 8 horas en general, pueden ser alguna menos. El tiempo, son 8 horas, Es una jornada. Yo digo 8 horas al final. A ver, la infusión son 4 o 4 y pico, pero entre que vas, estás, luego me quedo en observación, incluso al principio te quedas hasta ingresado algunos días. Nosotros salimos a las 8 de casa y salimos sobre las 2:30, las 3 del hospital. Claro. Sí, claro, son casi las 8 horas que te digo. Sí, ¿sabes? Una jornada laboral. Que al final, y eso cómo impacta en el caso del adulto, lo que he dicho, ¿no? Y claro, eso tú no te lo has planteado, tú nunca te dices, qué bien, tengo ahora el tratamiento, pero tengo que ir durante 15 días toda mi vida. No puedo cogerme vacaciones, quiero decir, a destino, siempre tengo que encajarlas en ese sentido. Ellas como madres o padres trabajadores y cuidadores, lo que afecta en su trabajo, porque el niño no va solo al tratamiento. No. Por eso también la importancia de que se apoye un tratamiento domiciliario. Que habrá que luchar también por ello, porque en todas las comunidades un poco hacia ahí, ¿no? Queremos que vaya hacia ahí, ya que el medicamento está autorizado para tener tratamiento domiciliario, pues que pueda ser una realidad, ¿no? Y que ese tratamiento, yo creo, sobre todo en pediátricos, es muy importante. Que esas horas que estás en el hospital, pues las puedas estar en casa. Ha habido médicos, aquí en el podcast que han hablado, ¿no? Por ejemplo, de países pioneros en ese tipo de tratamiento domiciliario, como pueda ser Alemania, ¿no? Donde ya los niños no solo se lo pongan en casa, sino que van con su mochila y el tratamiento a clase. Y van al cole. Y esas horas se lo ponen de infusión en el cole, acompañados de
de una enfermera, que también es muy importante enfermería, ¿no? Sí, que eso lo que hemos esto hablado hemos muchas hablado. veces. Fundamental. Es Los que enfermeros yo y las estoy hablando enfermeras. y Sí. sale todo el rato en el Todo el proceso, rato sale. ¿eh? Sí. En el Si proceso te das sale cuenta, Pedro, de una la manera... enfermería sale de forma recurrente también, porque si no es en atención domiciliaria, en gestión de casos en un hospital, ¿no? En ese apoyo también psicológico. Claro, hombre, y tantas horas. que se Yo te ejerce. digo yo que o sea, a mí se La hace, enfermera de hospital de día, tú fíjate, ¿sabes? no solo la administración del medicamento, sino pues todo el proceso también alrededor. Alrededor. Entonces, pues esos problemas que no eres consciente hasta que no te toca o no pasas por ello, pues no son visibles a la sociedad. La sociedad nunca se ha planteado que en algún momento te puede pasar una enfermedad rara, puede ser diagnosticado y encima, vale, hay un tratamiento bueno, con el cual luego estás, digamos, mejora tu salud y paras la progresión de la enfermedad, pero ¿a qué coste, no? ¿Qué impacto tiene eso? Y fíjate que hablabais de eso, de estar concienciados y que es difícil, y además una enfermedad tan ultra rara, que es como... Pero yo creo que es peor cuando tu entorno ya lo sabe y os habéis encontrado a lo mejor con esa situación de rechazo o de... Quiero decir, que no tenga esa empatía o ese acercamiento o que, lo que decías tú de tu trabajo, oye, se han molestado en intentar ayudarte. Eso Sí, no ocurre pero no siempre. exacto. Es decir, Exacto, una eso cosa no es ocurre que siempre. yo no lo sé y puedo pecar de ignorante, pero una vez que lo sé, puedo remar a favor o no. O no. Exacto. O me puedo apartar y no mirar hacia otro lado, Hay ¿no? pacientes que siguen teletrabajando en hospital de día, sin pedirse la baja. Eso yo lo conozco de primera mano. Pacientes Ostras. adultos que no piden su baja y estás en hospital de día con tu infusión conectada y teletrabajando desde allí, que bueno, puedes decir, pues sí, vale, más o menos, pero, Bueno, pero más o no es un menos. lugar adecuado. No estás Una en tu cosa es casa. teletrabajar en Claro, casa, claro, es que eso tiene- ¿sabes? o sea, Y Que no sin estamos nada- hablando de sin nada tratamiento aquí ni aquí. domiciliario, O sea, ¿sabes? sin estar conectado en ninguna máquina. Que estás ahí, ¿sabes? Que lo mismo te conecta que te grita el de al lado, que suena una máquina, que viene la enfermera para ver cómo está. Quiero decir, no es el entorno más adecuado para hacer un teletrabajo, ¿no? Entonces, quiero decir, son circunstancias que somos ajenas totalmente hasta que no, claro, ajenos que hasta a que no lo ellas, vives, hasta que no lo y te vives enfrentas a ellas. y como te tú enfrentas decías. a ellas como dice Mira, Maricruz. a esto que está diciendo Daniel, yo desde fuera, porque yo no soy paciente, no soy afectada directamente. Afecta a mis hijos y a mí como consecuencia, porque son pequeños y los tengo que acompañar. Esto luego lo harán ellos solos, con mi acompañamiento, pero desde otro punto. Ujú. Son unas personas dignas de todo el reconocimiento y ellos y cualquier paciente de enfermedades de este tipo que son muy duras y que no lo sabemos. Es que el resto no sabemos de lo que estamos hablando. Esto lo tienes que ver así, en primera persona. Porque lo que dice Daniel es que yo tengo que compensar el venderles a mis hijos la importancia del tratamiento, porque lógicamente es vital. O sea, es que es una cosa que tienes que hacer, pero claro, ¿qué les reporta a ellos esto? Es que el tratamiento tenemos que ir cada 15 días, una mañanita entera, que nos perdemos del colegio. Y claro, cuando yo en mi caso, los chicos son, bueno, responsables y les preocupa perder, entonces eso es un estrés añadido muy potente. Tiene O sea, impacto. yo con Daniel tengo ratos hablados Sí. de mis hijos y del estrés que les ha producido esas faltas de asistencia, con lo que conlleva hablar con el centro, con los profesores, con los compañeros, mirad, compartir esa situación, esa necesidad, que en mi caso no puedo decir nada porque nada más que hay apoyo y apoyo y apoyo, pero entiendo que a lo mejor en todos los casos no es así, no porque que no hay se que quiera, hacerlo, pero hay por que hacerlo, desconocimiento o porque te piensas No, que es más leve, que no es para Y luego la tanto. predisposición del centro una vez más. O sea, Claro. hemos que- hablado de trabajo en adultos, Claro, pero la hemos hablado de jefes y predisposición aquí del centro escolar a hacer una educación inclusiva o adaptada Sí, sí. Claro, es al- que eso también... al eso- paciente, a que eso ellos. es, ¿sabes? Pero Parece no fácil, solo, pero no no solo lo se es. queda No lo ahí, es, no no se lo queda es. ahí en Depende el del centro. tratamiento cada 15 días. Es que luego tienes las consultas. Exacto, Es que exacto. nosotros, y que las somos pruebas. de Exacto, Segovia, exacto. recibimos el tratamiento Mira, en Segovia, nos ven en Segovia cuando nos tienen que ver y luego nos ven en La Paz, quiero decir, es una cosa que no estoy poniendo aquí ninguna queja, nada más No, lejos. o sea, Quiero al decir, revés. de que tengo que venir porque vengo de mil amores. Y sí, vamos, Hombre, y que vienes- hago lo que tenga que hacer por que a mis Está hijos les claro. atiendan donde los médicos consideran que Pero les es tienen esa que atender. circunstancia. Pero la Claro, circunstancia y que te sí. tienes que venir aquí. O sea, es que el día que vienes, nosotros el día que venimos aquí al hospital, en Segovia echamos la jornada del día de tratamiento, pero aquí echamos más de la jornada. Ha habido días que hemos entrado a las 9 de la mañana, hemos salido a las 5 de la tarde, ni médico ni nosotros habiendo comido. Y a las 4 y a las 3 muchos, o de las 5 de la tarde ha sido menos. Y claro, eso ponte tú, pero tú ponte a 2 niños.
todo el día en el hospital, toda la mañana, de una consulta a otra, agotador. una prueba a otra, y escuchando, y escuchando, y escuchando, que, como os han dicho en otros episodios, los niños lo escuchan todo, y a lo mejor creemos que no se están enterando y se enteran, pero de todo, de todo. Es que... O sea, entonces, son una cantidad de... Y luego, la fisioterapia respiratoria. Nosotros hemos tenido que perseguir a nuestro fisioterapeuta porque ha cambiado de clínica, se ha ido a un pueblo al lado de Segovia y nos hemos tenido que ir con ella. Porque conectaba con los niños... que sepa, se lo dije a Daniel, y que tengas interés también y que también que... Y que el paciente conecte. Yo le dije a Daniel, digo, es que no me puedo quedar en Segovia porque es que quieren con ella. Claro, o sea, es que si no es como un lastre para ellos. O sea, si encima no conectan con la persona que está trabajando con ellos, además de tener que ir y no poder hacer otras cosas, que eso no lo hacen sus amigos, lo hacen solo ellos, pues decía, Daniel, es que me tengo que ir detrás de ella a la clínica que ha abierto y tenemos que ir allí. Entonces, organízate para desplazarte una vez más. Es que en un mes... Tienen muchos días así, me refiero. Sí, anda, toda la semana se repite esto. Claro, es que esto se repite todas las semanas. Es un día a día. Un día a día. Entonces, yo cuando hablo y te dicen, es que ¿cómo eres? Es que das de sí a las madres, porque supongo que a la madre de Daniel ha pasado lo mismo, porque tenía 2, igual que yo. Pero es que yo pienso en mí y dices, vale, y vas hasta donde tengas que ir, lo das todo. Pero es que ellos... Encima con la afectación y lo que dice Daniel, que sales de tratamiento y te estás cansado y te duele la cabeza y no te encuentras bien. Sí, que todos tenemos días, ¿sabes? Que somos humanos. Eso no es lo que nos pasa a todos, eso le pasa a ellos por el tratamiento. O sea, es una... Sí, es una complicación. Es un efecto secundario, sí, no del tratamiento. Sí, entonces, bueno, pues también lo... Y claro... Es cada día... Es la doble cara del tratamiento, ¿no? Esto es vivirlo. Sí, cuando la gente que escuche los otros episodios, de verdad que además han sido episodios, yo creo que estamos en una etapa esperanzadora de que ha habido un cambio reciente, que no es positivo, o sea, quiero decir... Sí, es muy positivo, eso sin duda. Pero, ojo, Ojo, pero el día a día, ojo. Esta es la cara oculta. La cara oculta, oculta no sé si será, pero la que se tiene que ver, o sea, quiero decir, es oculta porque es verdad que, claro, es que el día a día de convivir con una patología, es que ahí está realmente las dificultades. Exacto. ¿Vale? Que lo otro tiene que funcionar, que no le resto valor, pero es que esto para que funcione, o sea, más valor tiene la asociación, una asociación enfocada en esta patología, porque es que cualquier duda, cualquier situación que se te pueda plantear, es que no sabes dónde, tú imagínate que no sabes dónde ir. Bueno, yo es que... ¿Qué te habrá pasado? Sí, claro. Al principio, ¿no? Cuando como habéis vivido eso esa transición. Es lo peor. Sí. Habéis vivido esa transición de no tener asociación a tener asociación, de no haber tratamiento a haber tratamiento. Esa transición la vivís, entonces, la habéis vivido. Entonces, tendréis que ver las diferencias que existen y lo bueno que viene para la gente que venga por detrás. Sí, al final vamos abriendo, o sea, se va abriendo camino. No lo digo como... No lo personalizo, quiero decir. No, abre camino. No puedes personalizar porque Daniel tiene un trabajo aquí... que es para decirlo, o sea, es una persona que se ha implicado, es como cuando se implican los profesionales o los superiores. Esto es como un trabajo. Quiero decir, es que en el buen de hecho, sentido, es un trabajo que hay que hacer. Pero yo lo digo además a términos positivos. Sí, es que es un trabajo. Es un trabajo que hay que hacer. Sí, y de hecho yo creo que para que las asociaciones finalmente, pues bueno, digamos, hagan correctamente su trabajo, hay que tender a la profesionalización muchas veces de las mismas. Sobre todo en el caso de raras requiere cierta profesionalización. Por eso, porque cada vez los problemas que surgen y lo que se solicita de la asociación y cómo tienes que estar al día del conocimiento de la enfermedad, de hablar con unos profesionales, con otros, con investigadores, con administraciones, con los pacientes. Con los pacientes. El tiempo que requiere. Con pacientes. Que cada vez gracias también hoy en día a cómo está ya la sociedad un poco el paciente implicado y cada vez también participa más en los procesos conjuntamente con las administraciones, es decir, que hacen partícipe de muchas más cosas, ¿no? Porque desde el punto de vista también de la aprobación del medicamento, pues bueno, también hemos tratado de hablar con las administraciones, de hablar con la agencia reguladora, y para eso tienes que estar preparado. El paciente que se enfrenta a hablar con la administración no es fácil. Tienes que tener administrativo, de papeleo, de tecnicismos, de hacia dónde vas, cómo hacerlo. No es nada fácil. Yo lo conozco un poco y es que tiene mucho valor. Tienes que aprender, te tienes que rodear de gente que te asesore bien, tanto a nivel científico, a nivel clínico, a nivel legal, de leyes. Y bueno, en esa interacción entonces cada vez requiere más tiempo y más profesionalización. Con lo cual, pues bueno, sí, hay que irse un poco
la asociación cada vez se va como más especializando, ¿no? En la enfermedad y digo especializando porque al final la sociedad hoy en día lo requiere y creo que es positivo. Creo que es positivo por eso, porque cada vez el paciente tiene más voz, el paciente está más formado y en el tema, en el sector o en el ecosistema de enfermedades raras requiere aún más todavía esa especialización y ese conocimiento, ¿no? Y bueno, al final la asociación yo creo que es donde se congrega más ese conocimiento de la enfermedad, que nos viene de la experiencia propia de los pacientes y las familias, ¿no? Como ha contado Maricruz, de ese compartir. Y nos viene mucho, pues eso, de los especialistas de la enfermedad que conocemos a todos los especialistas a nivel nacional e incluso internacional, a través de la asociación, y de los investigadores de la enfermedad, con lo cual reside todo el conocimiento de una enfermedad rara, yo creo, en la asociación. Es muy importante también, ¿no? Lo decían los médicos cuando han venido en el episodio, ¿no? Es que aprendemos de ellos. No, ellos mismos. Nosotros con los médicos. Es que han leído un artículo que aún no me ha dado tiempo a mí ni encontrarlo. A veces, es como... Nosotros hemos estado en las consultas, habiendo hablado con Daniel en el congreso, hemos tenido el congreso, han venido los médicos que se les ha pedido colaboración, ¿verdad? Nos han informado, hemos ido a la consulta y te dicen los médicos, ¿qué noticias tenéis? Sí, no, es así. Sí, o sea, es que yo también, quiero decir, es de alabarles también a ellos, porque, bueno, o sea, hay gente que es un trabajo conjunto. Al paciente, sí, no, tienen que querer también ellos. No, bueno, yo creo que en este tipo de patologías tan raras, que sí, está cambiando mucho. Sí. Pero en otro tipo de enfermedades más comunes o más, en esto, cuando son ultra raras, cuando alguien, yo creo que la gente que tiene interés enseguida, no, pero cuéntame, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, a veces que dices, a ver, que yo no voy a decir aquí lo que usted tiene que hacer. No, pero claro, bueno. te dices que yo no soy médico, pero sí es verdad que tengo esta información que si le viene bien, no, yo se la doy o le doy contactos y habla usted con... Pues yo a los médicos, a algunos les he puesto en contacto con Daniel. De hecho, Daniel, ¿quieren hablar contigo? De hecho, nos escriben... Está en Segovia. Daniel estuvo en Segovia hablando en una reunión allí en el hospital, pues a la hora del tratamiento, como presidente y como paciente. Yo equiparo el número de consultas que se reciben de la asociación en número, las mismas que se reciben de pacientes que son las que se pueden recibir de profesionales sanitarios, o que deriven el profesional sanitario, mira, esto que lo resuelva la asociación, o por ejemplo, cuando ha habido un ensayo clínico, informar cómo va avanzando ese ensayo clínico, cuándo va a estar ese medicamento disponible, pues muchas veces han sido los médicos de ciertos centros de trabajo, que a lo mejor están menos informados por lo que sea, los que prefieren contactar con la asociación porque saben que la información es fidedigna, ¿sabes? Que al final, una vez más, insisto en esto, ¿no? Que en enfermedad rara la asociación acumula mucha experiencia y mucho conocimiento. Pero un papel fundamental, ¿eh? Sí, yo creo que en raras sí que lo cobre. Yo creo que cobra un papel importante. Bueno, ya se nos ha pasado el tiempo, que esto siempre sabe a poco. Yo no sé si hay algo que hemos saltado un poco, yo creo que hemos hablado un poco de cosas muy importantes. Espero que hayáis estado cómodos. ¿Hay algo que creáis que se nos ha olvidado que podéis tocar, que hay que recalcar? Hemos hablado de los servicios, hemos hablado de la importancia de encontrarse a un igual, del día a día, que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? No. No sé, yo me voy con la sensación de que aún tiene más valor todo esto que estáis haciendo y por mi parte daros la enhorabuena. Para mí como profesional sanitario solo digo que es un orgullo poder ver que hay una parte de la sociedad que cuando se implica, claro, no todo el mundo se implica así porque hay que vivirlo, pero por lo menos si vamos tocando conciencias de lo que tenemos alrededor, pues seguro que podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Que parece un tópico, pero creo que es importante, es así, ¿no? Porque pequeños gestos pueden marcar la diferencia del día a día, ¿no? Y da como esperanza, ¿no? Está como... Sí. Yo creo que por eso es importante visibilizar, dar concienciación un poco, ¿no? Que coja la gente. Y yo lo único que sí que quería decir, luego Michael, yo también espero que digas algo, pero yo a los médicos animar a que prescriban también asociaciones, ¿no? En el caso de enfermedades raras, que es importante también. O sea, es decir, existe una asociación y te puede apoyar en esto y en esto. Yo creo que es muy importante. Es una pata más del tratamiento. O sea, es que prescribir asociación debería ser ya algo como automático. Eso es fundamental. Que te digan el nombre de lo que te pasa es esto y te puedes poner en contacto con este, va de la mano. O sea, eso es... Yo creo que sí. Al que recibe la noticia es básico también. Es esencial. Es así. Y yo por resumir, segundo las palabras de Daniel en todo lo que dice... Pero nada, a las familias que nos escuchen o amigos que tengan gente conocida... Que busquen si dentro de su caso hay alguna asociación, alguna agrupación, que busquen y que se pongan en contacto, que se tomen el tiempo que necesiten, pero que se pongan en contacto, que es
En mi caso es fundamental, o sea, es un pilar para poder continuar. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras que habéis dicho para finalizar. La verdad es que ha sido un placer poder acompañaros en este episodio y bueno, pues desde aquí agradecer sinceramente vuestra participación tanto a Maricruz como a Daniel por compartir vuestras experiencias, porque al final habéis compartido experiencias, pero para ayudar a los demás y a otros. Ha sido inspirador poder escuchar cómo la asociación ASMD ha sido un pilar fundamental en sus vidas, cómo habéis crecido con ella, ¿no? Cómo la asociación se está moldando a las nuevas necesidades, que eso significa que seguís avanzando, ¿no? Ofreciendo apoyo, servicio, en fin, un montón de recursos a las personas y a las familias que lo necesitan. Esperamos que este episodio, haya dado a conocer el impacto positivo que puede tener asociarse, tanto como para pacientes como para sus familias, los servicios que la asociación ASMD o a través de sus paraguas os pone a disposición en momentos cruciales, ¿no? Para mejorar la calidad de vida y enfrentar ese día a día de convivir con una enfermedad ultra rara. Y bueno, pues este programa, como ya sabéis, si nos habéis estado escuchando, forma parte del proyecto educativo sociosanitario Paciente Experto, Paciente Empoderado 2024 de la asociación ASMD. Y que para más información, pues no lo dudéis en asociarse y acceder a todos estos servicios y preguntar y visitar la página web www.asmd.es. Gracias a todos por acompañarnos en este último episodio, los servicios de la asociación, y hasta pronto.